Ya es momento de hacer un pulpo. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una parte de cómo se ve este personaje, pero vamos a aprender algo aquí importante. Y es saber hacer este tipo de clonadores. Para eso, pues es que vamos a utilizar este pulpo. Pero lo vamos a hacer de una forma más sencilla. Entonces vamos a ir acá, nuevamente a la parte izquierda. Vamos a darle en crear nuevo proyecto y vamos a darle sí. Ya tenemos la cabeza del pulpo en pocas, que es la que nos da directamente el programa. Pero ahora necesitamos hacer los tentáculos. ¿Y cómo hacemos para hacer esto? Aquí en la parte de la derecha hay una herramienta que se llama, y que ya la utilizamos antes, que se llama tubo. El tubo tiene algo interesante y es que nosotros podemos hacer solo, digamos, en este caso, una de las patas, que sería más o menos como una curvatura de abajo hacia la derecha. Entonces, cuando ya seleccionamos tubo, al lado izquierdo, tocamos donde dice curva y vamos a hacer como si fuera un pie. Nos damos cuenta que está un poco delgado. Recuerda que siempre en la parte naranja podemos hacer que aumente el grosor. También podemos habilitar el spline si no está habilitado para que quede este un poco más suave. Y esto lo vamos a hacer como si fuera un tipo más o menos de una J, podría ser. Y aquí en este punto lo que necesitamos es crear los clonadores. Para crear el clonador se puede utilizar, como ya lo hemos visto antes aquí, al lado izquierdo en espejo. Pero si queremos tener más, tenemos que obligatoriamente pasar este a un modo editable, porque no nos va a servir solo con espejo. Vamos a ir a la parte izquierda, aquí donde están los tres puntos, y lo que vamos a hacer ahora es en donde dice añadir, vamos a encontrar una opción que se llama repetidores o repeaters. En este caso vamos a utilizar uno que se llama radial. Y si te das cuenta, ya tenemos varias paticas. En este caso, vamos a utilizar 8 porque el pulpo cuenta con 8 patas. Entonces, 8 patas. Estas 8 patas necesitamos reubicarlas para que nos quede en una buena posición. Para esto, voy a utilizar nuevamente aquí donde está, vamos a abrir nuestra escena y vamos a tocar el tubo. Porque en este momento podemos nosotros modificar también la forma de cómo están quedando las piernas. Entonces vamos a darle un poco de curvatura más acá. Si toco entre la mitad de dos puntos, va a aparecer uno adicional y podemos darle, digamos, esta forma más curveada. Vamos a utilizar aparato, porque en este caso necesito subirlo, pero también separarlo un poco del centro, para que nos quede, digamos, un poco más, no tan unido en las partes del centro de lo que es del objeto. Entonces nos damos cuenta que aquí podemos separar. Vamos a utilizar la opción que llama radio. En este caso tenemos un solo radio, vamos a colocarle dos y vamos a ir en tubo. Así nos damos cuenta que tenemos una opción para poder ponerlo más grueso en el centro y también si queremos dejarlo más grueso en la parte de afuera. Ya lo tenemos de este modo. Si nos damos cuenta y rotamos, ahí ya tenemos todas las partes de las piezas. Voy a ir aquí donde están los tres puntos y voy a bajar la topología de que quede bien baja. Vamos a subir la post subdivisión. Voy a bajar más la topología para ver hasta qué punto me queda, digamos, con una curvatura. Voy a subir la post subdivisión y toco afuera. Puedo volver a modificar el grosor, pero entonces ya es un grosor, si se dan cuenta o te das cuenta, ya es una parte más redondita. Ya tenemos las patas, pero ahora necesitamos que estas patas también queden unidas a nuestro personaje. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lo primero es volverlo editable. Es decir, aquí en la parte derecha superior me da la opción de validar. Cuando ya lo he validado, me van a quedar todavía los clones, es decir, puedo seleccionar uno por uno. Vamos a ir a la parte izquierda, donde está en la parte superior, donde están los tres cubos. Y está la opción de radial. En radial, cuando uno lo toca, es cuando nos da las opciones para crear la cantidad exacta de nuestras paticas que tenemos. Vamos a darle nuevamente también a esta opción en validar. Esto quiere decir que lo podemos hacer en varias formas, esta simetría para validarla. Uno es mantener unidos los hijos, que es tenerlos así como tenemos, mantener instancias y desinstanciar. Quiere decir, en el último van a quedar todas las patas separadas. En este caso, mantener instancias es cuando quedan los objetos, pero necesitamos dejarlos todos unidos para que nos quede funcional cuando vamos a unirlo con la pieza del cuerpo. Entonces vamos a darle sí. Si nos damos cuenta, aquí en nuestra escena solo nos aparecen todas las patas unidas. Vamos a seleccionar los dos objetos al tiempo. Y en este caso les vamos a dar en unir. Cuando yo lo una, ya nos quedó solo un objeto.
Voy a ir a la parte donde está la pirámide y vamos a buscar de cuadraditos, vamos a buscar una opción que se llama voxel y vamos a crear una malla muy similar, más o menos lo voy a dejar como en 220, en una malla que queden de la misma resolución tanto de la cabeza como el cuerpo. Si yo le doy refuerzo de voxel, nos vamos a dar cuenta que si yo miro acá abajo donde dice malla, ya todo tiene la misma forma. Ahora voy a deshabilitar aquí abajo la malla, vamos a darle guardar el proyecto como pulpo y le vamos a dar aceptar. Ya tenemos la parte de cuerpo y las paticas. Ahora vamos a hacer lo que son los ojos. Nuevamente, como la vez anterior, vamos arriba en la parte superior, añadir esfera y esta esfera vamos a darle en aparato para desplazarla, dejarla más pequeña como si fuera un tipo de platillo. Vamos a dejar el tamaño menor, vamos a ir de frente y vamos a intentar ubicar nuestro ojo de nuestro pulpo. Lo movemos a un costado, lo dejamos más pequeño, miramos nuevamente de frente, ubicamos objeto, vamos a rotarlo y vamos a mirar que nos quede como si entrara casi en nuestro personaje. Cámara frontal, vamos a ver, quedó un poco grande, lo vamos más pequeño y lo giro un poco a la izquierda y lo saco. Ahora, en la parte superior, espejo, ya nos queda el siguiente ojo que tenemos. Vamos a clonar, desplazar hacia adelante, lo dejamos un poquito cerca, bajamos un poquito el tamaño para separar la parte de la pupila de la parte blanca del ojo. Y en este caso este pulpo tiene la boca de una forma en cilindro. Entonces vamos en dona. Vamos a la parte superior, añadir y vamos a buscar donde dice toro. Pero antes de añadirlo tenemos que tener en cuenta esto. Estamos dentro del mirror, es decir, del repetidor. Necesitamos estar por fuera de este repetidor para que cuando yo lo añada, voy a agregar toro, no me quede una simetría de ese mismo. Listo, ya lo tengo acá. Ahora necesitamos poder rotar este objeto que tenemos en la escena. Aquí en la parte izquierda superior habilito aparato y voy a habilitar la captura que está en 90 grados. ¿Para qué es esto? Recuerden, en este caso voy a utilizar la parte de la esfera roja. Cuando yo lo muevo, hace una rotación exacta de 90 grados. Y ya puedo bajar el tamaño de nuestra boca del pulpo. La vamos a desplazar, la dejamos más pequeña y nos vamos a acercar hacia la parte de la boca. Con este caso voy a ubicar mi pieza, pero como tengo habilitado el capturar, no puedo rotarlo en un eje, digamos, que no sea tan exacto al que necesito. Entonces deshabilito capturar, roto y hago un poco más cerca. La boca se puede modificar el grosor de diferentes formas. Aquí en la parte, cuando le deshabilito el aparato, nos damos cuenta que lo podemos dejar más ancho, más pequeño. Lo voy a dejar así pequeño y me voy a alejar. Ya tenemos en pocas nuestro pulpo, pero necesitamos agregar el color y una parte de la ceja. La ceja va a ser con un tubo y vamos a seleccionar la herramienta tubo, curva, y vamos a girar un poco acá. Vamos a acercarnos a este objeto y vamos a habilitar el radio. En una parte va a ser más gruesa y en una parte va a ser más delgada. Voy a crear otro punto para poder darle la curvatura a esta parte de la ceja. Entonces, lo vamos a dejar más o menos así. Y como hicimos anteriormente, vamos a bajar la cantidad aquí en los tres puntos en la parte superior de topología. Entonces vamos a bajar la topología y vamos a subir la post-subdivisión. La podemos bajar harto hasta el punto que veamos que ya no nos queda esta parte tan en la parte de la cola o la parte inicial donde comienza la ceja no sea tan gruesa. Entonces así es que nosotros agregamos la parte de la ceja. Ahora voy a crearle acá en la parte superior el espejo. Así ya tenemos dos partes de las cejas. Lo siguiente va a ser colocar color y texturizar. Para esto, lo que voy a hacer es empezar a seleccionar. El ojo lo toco, voy a la parte izquierda, lo pongo en gris, subo todo bajo la aspereza y subo el metálico para que nos quede con un buen reflejo. Lo voy a pintar todo. La boca la vamos a dejar de un color un poco morado, pero un morado un poco como cogiendo hacia rojo. Le vamos a dar pintar todo. El cuerpo lo vamos a dejar de un morado, bajamos el metálico, no necesitamos que quede tan metálico, subimos un poco, bajamos un poco la aspereza y vamos a buscar un morado un poquito más oscuro por acá y le vamos a dar pintar todo. Cejas de color negras, vamos a colocarlas aquí negras, metálico al máximo, bajamos aspereza y las dejamos totalmente en blanco
para tener un mayor reflejo. Ya tenemos nuestro pulpo. Necesitamos colocar algo de textura. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta pieza y voy a ir a brocha, la parte izquierda. Vamos a buscar un tipo de color que sea un morado, sin el metálico. Vamos a bajar el metálico, suma expresa. Podemos dejarlo como un tipo de morado, pero este va a ser un morado más oscuro. Ya lo tengo. Aquí voy a buscar entre las diferentes texturas que tengo, porque ustedes pueden descargar las que ustedes deseen, como vimos en una serie anterior. Voy a buscar un tipo de textura para agregarle a nuestro pulpo, que en este caso voy a dejar uno de estos estilos de mallas que están acá. Entonces voy a seleccionar una de estas mallas, voy a ir a la parte superior, teniendo seleccionado brocha, voy a donde dice trazo y selecciono el tipo de trazo, está en punto y lo vamos a dejar en agarre. Vamos a mirar la subdivisión. Si yo empiezo a dibujar, nos damos cuenta que empieza a quedar ya esta parte del pulpo. Voy a darle con la simetría para que cuando yo empiece a dibujar, me empiece a dibujar a las dos partes exactas. Y voy a empezar a colocar toda esta textura en mi pulpo. Lo voy a hacer por todas partes para ir agregando. Y hago lo mismo con cada parte de cada pie, hasta poder sacar una parte de nuestro modelado que tenga una buena cantidad de textura. Aquí en este caso, lo ideal sería hacerlo en todas las paticas, pero yo lo voy a hacer en estas de adelante, por ahora, por ejemplo. Entonces, vamos a colocar acá, vamos a colocar acá y una por acá. Ya tenemos la parte del cuerpo, pero ahora voy a buscar una parte de textura diferente para nuestra parte de la cabeza. Entonces voy a ir a seleccionar uno de estos que se ven como ese estilo de puntos. Y en este caso lo voy a es deshabilitar el subtraer porque lo estábamos en parte negativa, pero ahora lo vamos a dejar en parte positiva. Vamos a bajar un poco aquí la intensidad y vamos a empezar a agregar en nuestra parte de nuestra cabeza del pulpo. Entonces lo podemos hacer tanto así, como lo voy agregando, que simplemente van apareciendo pecas. Puedo ir aquí a la parte superior, buscar en multiresolución, subdividir, para que nos quede cada vez más suave esta cantidad de puntos que voy agregando. También podemos dejar el color un poco más claro, en el dado caso que le queramos dar un tono diferente a nuestro pulpo, como ir agregando punticos adicionales y que van a ser como colores. Esto mismo se pueden hacer también con las patas, para darle un poco diferente de color a nuestro pulpo. Ya tenemos nuestro pulpo con algo de textura. Pero para hacer el render y cuando yo voy a utilizar esta parte de los ojos, si nos damos cuenta, aquí el ojo, en ese momento le puedo subir un poco más el parámetro de, si estoy directamente en sus propiedades, de la subdivisión. La voy a dejar en 6, lo voy a dar en validar y ya nos damos cuenta que se ve totalmente liso el ojo. Vamos a ir aquí donde están los parámetros de postprocesado, lo vamos a habilitar y vamos a mirar los diferentes tipos de, en este caso de calidad, donde dice está el tipo, digamos, de la escena, la podemos dejar en esta, que ya estamos viendo acá. De este modo es que creo un pulpo de una forma rápida y sencilla. Te recomiendo pues ir agregando, y si yo tengo la herramienta de suavizar, es ir suavizando algunas partes de mi modelado. En este caso tengo habilitado a suavizar y le puedo subir la intensidad para ir suavizando cada vez más nuestra pieza y que quede un poco más unido el cuerpo. De este mismo modo podemos hacer aquí en la parte del cuello, ir dándole un poco de toque a todo nuestro personaje para que quede, digamos, más pulido y unido en nuestras piezas. Así es como se crea el pulpo. Espero te haya gustado y nos vemos en el próximo series de directamente el curso para aprender a esculpir con Nomad School. Nos vemos luego. Chao.